Buenos días, amigos y amigas. Iniciamos esta jornada de voces y propuestas este día jueves 18 de marzo. Desde acá, desde los estudios de Wambra Medio Digital Comunitario, te damos la cordial bienvenida. Esperamos que te encuentres bien, que compartas esta transmisión. Nos encontramos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, @WambraS. Este medio digital comunitario, a pocos días del debate presidencial, sí, señoras y señores, se dará el debate presidencial este día domingo en la noche desde la ciudad de Guayaquil, así lo ha confirmado el Consejo Nacional Electoral. Tendremos programación e información especial desde acá, desde Wambra, de lo que será este debate presidencial. Camino a las urnas este 11 de abril. Este 11 de abril, que también te recordamos, tendremos programación especial acá en Wambra. Mi nombre es Jorge Cano. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que ya se encuentran conectadas al Facebook Live de Wambra Medio Digital Comunitario. Bienvenidos a este nuevo programa de Voces y Propuestas. El día de hoy tendremos a 3 personas invitadas. Estaremos conversando sobre las movilizaciones que fueron convocadas para el día de hoy desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Unitario de Trabajadores, como el Frente Popular, FESE, Juventud Revolucionaria Ecuatoriana, entre otras. Están movilizándose hoy haciendo 2 exigencias. La una es la vacunación masiva de la población y la segunda exigencia es el tema del costo de los combustibles. Vamos a estar conversando de cómo ocurre esta subida de combustibles. Hay una diferencia entre un mes y el otro. Vamos a conversar precisamente con una de las personas de las organizaciones convocantes. También vamos a estar conversando sobre la presentación de ayer. Ayer la Comisión de la Verdad y Justicia creada para investigar los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre de 2019 durante el paro nacional. Ayer entregó su informe a la Defensoría del Pueblo y vamos a estar escuchando las conclusiones de ese informe con la presidenta de la comisión, que es la doctora Sibel Martínez, y finalizaremos conversando sobre las resoluciones del Consejo Ampliado de CONAIE y el análisis que hacen ellos precisamente desde el movimiento indígena sobre el derecho a la protesta, sobre la situación de la COVID para los pueblos y nacionalidades indígenas, con Apauqui Castro, quien es dirigente de comunicación de la CONAIE. Así es, iniciamos entonces esta jornada informativa. Amigos y amigas, nos vamos con las noticias que resaltamos acá en Wambra. La primera la vamos a tener en unos segundos en pantalla. El Estado ecuatoriano sin respuestas frente a acciones legales por la crisis carcelaria. Las medidas cautelares solicitadas por organizaciones de derechos humanos en favor de las personas privadas de la libertad aún no se cumplen. Estas medidas fueron aprobadas el 5 de marzo pasado y daban al Estado el plazo de 5 días para tomar acciones urgentes a fin de reducir la población penitenciaria. Sin embargo, hasta el momento han pasado 11 días sin ser ejecutadas. También se aprobaron 3 acciones de habeas corpus, uno que propone la implementación de mesas de trabajo interinstitucional con la participación de familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones de la sociedad civil, que tampoco se ha aplicado. Los otros 2 fueron aceptados parcialmente y permitieron el traslado de personas privadas de la libertad a otras cárceles para precautelar su vida. Además, a nivel internacional, y ojo con esto, se han presentado 2 solicitudes de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están a la espera de una respuesta estatal. A decir de Viviana Gavilanes, coordinadora de la gestión de la Fundación Dignidad, asegura que hay mucho silencio por parte de las instituciones estatales, ya que ni siquiera hay apelaciones a las sentencias emitidas y tampoco hay acercamientos para trabajar planes que eviten nuevas masacres como la ocurrida el 23 de febrero pasado. Esto en tanto al seguimiento de lo que sucedió acá en Ecuador
con las personas privadas de la libertad y las masacres y la crisis humanitaria en los centros penitenciarios, Luisana. Sí, agregado, digamos, a eso, el día de hoy se reinicia una de las audiencias de las que solicitó medidas cautelares en el marco de una acción de protección para frenar la violación de un derecho humano. Se suspendió la audiencia el viernes pasado y hoy se reinstalaba esa audiencia, así que habría que ver qué está pasando precisamente más allá, más que con la justicia, con que está aceptando, digamos, estas medidas, con el Estado que no está dando respuesta a estos resultados. La siguiente noticia que hemos destacado, que fue la noticia que la destacamos el día de ayer, fue precisamente de la Comisión de la Verdad. Represión a protestas de octubre configuran crimen de lesa humanidad. El informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que investigó los hechos ocurridos entre el 3 y 16 de octubre de 2019 durante el paro nacional en Ecuador, concluyó que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos humanos de la población civil de forma generalizada, vulneraciones que pueden configurar un crimen de lesa humanidad. La investigación se realizó con base en 519 testimonios y material documental oficial de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación. El documento reporta 249 personas, 169 hombres y 80 mujeres que fueron vulneradas en sus derechos humanos de diferentes formas. 20 lesiones oculares, 3 casos de violencia sexual, 38 violaciones a la libertad personal, 123 vulneraciones al derecho a la integridad personal, 22 atentados contra la vida y 6 ejecuciones extrajudiciales, es lo que reporta el informe de la Comisión de la Verdad. De estas personas, de estas 249 personas que fueron perjudicadas, afectadas en sus derechos, 28 pertenecían a grupos de atención prioritaria, es decir, personas de la tercera edad, menores de edad, niños, adolescentes sobre todo, y también se reportaba el caso de una mujer embarazada. Freddy Carrión, defensor del pueblo, se comprometió a iniciar los procesos de judicialización y apeló a la Fiscalía y a la Función Judicial para que se inicien las investigaciones y procesos respectivos para determinar las responsabilidades y las respectivas sanciones por estos casos documentados. Y de eso te estaremos comentando, lo conversaremos en unos minutos a partir de las 8:35 de la mañana, acá en Voces y Propuestas. Lo conversaremos con Sibel Martínez, la principal de esta Comisión de la Verdad y la Justicia, presentado, como lo comentaba Luisana ayer. Además, tenemos otra información, otros datos, si es que lo vamos a seguir viendo, sobre el plan vacunarse, esto que nos ha tenido a la expectativa. Atención, amigos y amigas, lo que ha pasado durante estas últimas horas. Algunas personas han logrado acceder a la plataforma Plan Vacunarse, han logrado llenar el registro. Compañeros y compañeras acá en Wambra han logrado inscribir a sus familiares, adultos y adultas mayores, jubilados del IES y personas que reciben bonos del MIES, mayores de 65 años, no necesitarán registrarse, esto a decir del gobierno nacional, en la página web. Esta semana deberán recibir un mensaje de texto a sus celulares confirmando el registro. Si no lo reciben, deberán llamar al 171 para que les ayuden con ese registro. Sí, esa fue la última información que tuvimos, y antes ya de pasar con nuestro invitado que ya está en espera, comentarles cómo está Ecuador con respecto a la pandemia, con los temas de datos de datos epidemiológicos de la COVID-19, y hasta el día de ayer, hasta el 17 de marzo, estábamos hablando de 305.598 casos confirmados con pruebas PCRs, 263.164 personas recuperadas, 33.704 casos con alta hospitalaria, 718.000 casos descartados, y 11.502 personas fallecidas confirmadas, o sea que se le confirmó que tenían COVID, y 4.798 fallecidos probables. Algo cerca de 16.000 personas que habrían fallecido por la COVID, entre los que confirmaron y los que ha sido probable. Sí, cerramos este primer bloque. Ya para pasar con la entrevista, nos dirá Luisana con quién estamos. La encuesta del día y la encuesta también de la semana. Primero te contamos la pregunta. Cuéntanos cuáles serían los motivos
para salir a las protestas de hoy convocadas, un derecho legítimo, la ocupación del espacio público y el derecho a la resistencia. Cuéntanos, lo vamos a tener ahí en las redes sociales, ¿cuáles serían los motivos para salir a protestar? No hoy, estos días, estas semanas. El gobierno actual tiene todavía un buen tiempo en el que sigue generando algunas reformas. Y la encuesta: ¿cree usted que las personas a cargo del Estado respondan por la represión en octubre del 2019? Esa también la tendremos acá en la transmisión y en las redes de Wambra. Vamos entonces con la primera entrevista. Así es. Como decíamos anteriormente, organizaciones como el Frente Popular de Pichincha, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, entre otras organizaciones gremiales y estudiantiles, han convocado a una movilización que iniciará hoy, exigiendo vacunación masiva y en protesta al incremento del precio de los combustibles. Vamos a conversar de este tema ahora con Nelson Erazo. Él es presidente del Frente Popular y dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido, Nelson, gracias por acompañarnos en Voces y Propuestas. Muy buenos días, muchas gracias por la Nelson, tal vez nos ayudas prendiendo tu micrófono. Para poder contestar. No sé si me escucha. ¿Sí se me escucha? Seguimos sin poder escucharte. Si nos ayudan, por favor, nos esperas un momento, por favor, Nelson. Sí, para probar quizá en la plataforma, y Nelson también que pueda verificar su audio, y estaremos con ustedes. ¿Está abierto? ¿Mi audio está bien? No, tenemos un problema con el audio, sí. Ver si es que identifica en la plataforma el audio de nuestro primer entrevistado, si es que está conectado su audio. El audio del teléfono, creo. Bueno, sí estoy. Intentamos, si es que podría ser la sugerencia que salga y vuelva a entrar Nelson para confirmar el audio. Sí. Como lo decíamos, vamos a conversar con Nelson Erazo sobre estas movilizaciones. Se han dado movilizaciones durante toda la época de la pandemia, de la COVID-19. Los temas principales, las reformas laborales, el tema de la reducción al presupuesto a la educación superior, ojo, y es lo que comentábamos la semana anterior, se aprobó las reformas a la ley orgánica de educación intercultural bilingüe, pero pasará por la aprobación, el veto o la restricción del presidente de la República. Entonces, el estado político de Ecuador todavía está muy fuerte, está muy movido, ¿no es cierto? El tema de esta nueva fórmula que se le ha dado a los combustibles, que se le dio desde el año anterior, que va variando, ¿no es cierto? Subidas y bajadas, pero se ha tenido una tendencia en estas últimas semanas a la subida de los precios de los combustibles. Eso lo vamos a estar conversando. Veamos si es que tenemos ya audio, estimado Nelson, te escuchamos. Muy buenos días. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Sí. De acuerdo. Aquí a su disposición, y para poder hablar sobre los asuntos que hoy están relacionados con la convocatoria a nivel nacional. Solo una aclaración: no es una convocatoria del Frente Popular de Pichincha, es una convocatoria a nivel nacional del Frente Popular. Esta acción se va a realizar en todas las provincias del país. Muchísimas gracias por la aclaración, Nelson. Entonces, ahora justo para conversar, empezando por este tema de los combustibles. El cálculo del precio de los combustibles se definió a través del decreto ejecutivo 1183 en noviembre de 2020. La justificación era que el precio del petróleo había bajado completamente su valor y digamos, lo que se había planteado es que de acuerdo al precio internacional del petróleo iba a afectar, digamos, el precio de la gasolina. Y recién es ahora que lo estamos sintiendo. De febrero a marzo hubo un cambio drástico, incluso en las gasolinas Extra y Ecopaís. Cuéntenos, si este es, digamos, el momento, ¿cuál sería la propuesta desde las organizaciones precisamente como para que estos cambios, estas variantes que afectan a la población no ocurran? A ver, primero, este elemento del incremento del precio de los combustibles fue rechazado y siempre ha sido rechazado por las diferentes organizaciones sociales. Recuerden ustedes que el empleado del Fondo Monetario Internacional, el exministro de Finanzas, que fue el que pagó la deuda con los tenedores de los bonos 2020, Richard Martínez,
estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir del 2018, en el cual se nos decía que se iba al incremento de la gasolina super y que era la única que iba a subir. En ese tiempo las diversas organizaciones sociales habíamos denunciado el hecho de que esta acción iba a provocar un crecimiento de la pobreza en la población ecuatoriana. Luego en el 2019 ya no era solamente el incremento de la gasolina super, ya era también el anuncio del incremento del precio del diésel y de la gasolina extra. Eso provocó, recordarán ustedes, las movilizaciones del 2019 por la eliminación de los subsidios. Y en ese marco es que el Frente Popular, las diversas organizaciones sociales hemos venido denunciando el hecho de que poner el precio de los combustibles a los precios internacionales es este crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza. Nos dijeron que poner el precio de los combustibles iba a provocar inclusive baja en el mismo, pero eso era una cuestión momentánea. Hoy ustedes pueden observar cómo en todos los países ha iniciado un incremento del precio de los combustibles y esto está provocando una situación bien compleja en el país. Un país en donde no hay empleo, en donde más de 1.200.000 trabajadores fueron despedidos, en donde de los 17 millones de los 12 millones de ecuatorianos que están en condiciones de trabajar, solamente 2,5 millones tienen un empleo fijo, en donde más de 5,5 millones de ecuatorianos tienen ingresos inferiores a los $300 mensuales, en donde cerca de 4 millones de ecuatorianos no tienen ningún ingreso. Ubica evidentemente este hecho que está afectando la economía del país. No podemos seguir con esta modalidad porque atenta contra la vida de los ecuatorianos. Y ante ese hecho es que el Frente Popular, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, la Federación de Estudiantes Universitarios y Secundarios, las organizaciones barriales como la CUBE, como la FBQ, al igual que los compañeros del Seguro Social Campesino, los artistas populares y diversas organizaciones que son parte del Frente Popular, el día de hoy nos vamos a movilizar en todo el país. Escuchando y estamos hablando de que hay varios problemas que les convocan a las personas, a los y las ecuatorianas a manifestarse, ¿no es cierto? Hay justo problemas con el tema del trabajo, el desempleo, el acceso, por ejemplo, también a la educación, que es parte de las demandas de los gremios estudiantiles, porque en la pandemia no ha cambiado, no se han reforzado políticas públicas con un gobierno que tiene ya a pocas semanas de terminar, que tiene una popularidad muy baja y más bien el descontento de las mayorías en Ecuador. ¿Cuál es el camino ya en estas semanas, ya más real, tangible, de exigencia de cambios, o esperar a exigir al próximo gobierno y Asamblea Nacional que tome en cuenta estas demandas que usted nos menciona y cómo viabilizarlas en los primeros días de gobierno? A ver, las diversas organizaciones sociales y populares hemos ratificado el hecho de que es necesario estar movilizados. Requerimos recuperar la movilización de los diversos sectores sociales, con este gobierno y con cualquier gobierno que venga. La defensa de los derechos y las exigencias de políticas públicas que garanticen el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y el derecho al trabajo, que es parte del derecho a la vida digna, tienen que ser aspectos centrales de la acción permanente de los pueblos. Tú muy bien lo has dicho, las políticas públicas han conllevado en estos momentos de pandemia a que más de 200,000 jóvenes no ingresen ahora al sistema educativo. Han provocado que miles de trabajadores de la educación hayan sido despedidos. Y al mismo tiempo esto también provocó en el sistema de salud pública. Esto conlleva, ¿no es cierto?, al hecho de establecer que frente a un gobierno desprestigiado, deslegitimado, a un gobierno que fue producto incluso del fraude electoral, a un gobierno que decíamos que era la continuidad de las mismas políticas que atentaban contra los derechos y libertades del pueblo,
los diversos sectores sociales tenemos que seguir movilizados. Y hay un tema. Para el tema de la segunda vuelta, nosotros entendemos que ninguna de las dos candidaturas representa a los sectores sociales. Ninguna de las dos candidaturas representa a los pueblos del Ecuador. Ni Arauz ni Lasso representan esos intereses. Y por eso creo que es correcto también el hecho que las diversas organizaciones sociales hoy nos estemos pronunciando por el voto nulo. Y evidentemente será la acción permanente de los diversos sectores lo que conlleve a una política de exigencias con cualquiera de los gobiernos que vengan. Adicionalmente, entendiendo obviamente de que esta asamblea también ha sido un caos, la corrupción, el engaño, la mentira, las políticas que fueron en acuerdo a cambio de los hospitales, a cambio de cupos o de los carnets de discapacitados para los asambleístas. O sea, todo esto que ha ocurrido es evidencia de que la asamblea es una lacra más del sistema social en el cual estamos viviendo. Y por lo tanto es el momento de que los sectores sociales unifiquemos esfuerzos para exigir cambios en beneficio de la gran mayoría. Justo antes de pasar con Luisana con el tema de las vacunas, nada más, ha notado y ha nombrado este tema de las elecciones. Desde las izquierdas conformadas por la tendencia de Unidad Popular, desde Pachacutic también en algunas otras alianzas, ¿no es cierto? Sectores sociales han intentado durante varios años llegar a la administración del poder, de la administración pública en la Asamblea, tanto en la Asamblea Nacional como en el gobierno central. Les ha sido esquivo en un alto porcentaje el poder llegar también a la representación política, me refiero. ¿Cómo seguir, cómo mantener esta exigencia desde los sectores sociales sin tener un espacio de negociación o un espacio de incidencia real en el gobierno ecuatoriano? Porque claro, usted lo señala ahí, ya se han manifestado, ¿no es cierto?, diferentes organizaciones que incluso han hablado del voto nulo en la segunda vuelta. Pero llegará un gobierno que aplicará su modelo de pensamiento político, de pensamiento económico. ¿Qué harán en los siguientes meses frente a esto? A ver, el Frente Popular, al igual que las diversas organizaciones sociales, siempre hemos presentado propuestas a los distintos gobiernos para que se apliquen políticas en beneficio de los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, ninguno de los gobiernos ha recogido las propuestas planteadas desde las diversas organizaciones sociales. Propuestas que significaban, por ejemplo, acabar con la extrema pobreza o acabar con el desempleo en el país. Deberíamos entender que en nuestro país, mis estimados periodistas, ningún gobierno, ninguno, desde que hemos regresado, entre comillas, a la democracia, ha tenido una política de empleo. Lo que han tenido son políticas, parches de reformas al Código del Trabajo. Si ustedes evidencian, cada que se habla del problema del desempleo, siempre se dice, hay que ir a una flexibilización laboral, es decir, a eliminar derechos. No se habla de establecer políticas que garanticen el empleo con producción, con inversión y con mejores herramientas que signifiquen generar fuentes de trabajo. Nosotros habíamos propuesto, solamente por topar estos elementos de lo que hemos planteado, porque adicionalmente, con cualquier gobierno que venga, tendremos que entregarle también propuestas de lo que debe ser el país, de lo que requerimos para mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, que no puede ser posible de que en el caso del campo, en el presupuesto general del Estado esté solamente el 2% del Producto Interno Bruto para entregarle en el tema de la producción. No puede ser posible que se le siga condonando las deudas, intereses, multas y recargos a los grandes empresarios, que son los que acumulan las grandes riquezas, mientras la mayoría de trabajadores son despedidos o son reducidos en su salario. Fíjense ustedes, la Asamblea Legislativa nos decía que con la ley de apoyo humanitario iba a resolver el tema de la pobreza y el problema del desempleo. Y hoy ocurre que más de 1,5 millones de trabajadores fueron despedidos. En este último periodo, 70,000 trabajadores en un solo mes. Y adicionalmente, se generó una política en la cual los trabajadores están ganando $180. Es decir, este tipo de cosas evidencia que ninguno de los gobiernos ha tenido una política en favor de los más desprotegidos. Por eso, frente a tu inquietud que tienes,
Evidentemente hoy llamamos a votar por el voto nulo porque no nos representan, pero cuando estén en el ejercicio del poder, también nosotros entregaremos propuestas como corresponde para que se mejore la calidad de vida de los y las ecuatorianas, tanto para el sistema educativo, para la cuestión de la salud, para el tema del trabajo y para el tema de la vivienda, adicionalmente para el tema agrario, porque los ecuatorianos sí tenemos propuestas. El tema es que siempre nos han dicho o han tratado de hacer aparecer que las organizaciones sociales no hemos tenido propuestas para resolver los problemas, porque se han creído los únicos con capacidad de resolver, entre comillas, las cosas de los ecuatorianos. Y en ese marco nosotros vamos a insistir, ¿no es cierto?, en ese momento concreto, entregando esto, pero también movilizados para exigir que se apliquen políticas en beneficio de los y las trabajadoras en el país. De acuerdo, Nelson, una de las consignas también de esta movilización es precisamente el tema de la vacunación masiva. De acuerdo al calendario presentado por el Ministerio de Salud, hasta el 20 de mayo estaría la primera fase, vacunado a alrededor de 2 millones de personas. Primero, ¿creen ustedes de que realmente el gobierno va a lograr cumplir con esa fase? Y segundo, ¿cuál sería la propuesta desde las organizaciones como para que esta vacunación masiva se agilice, o sea, realmente se haga en el menor tiempo posible? A ver, primero nosotros rechazamos, como los que más, la acción del gobierno nacional en el manejo de la pandemia. Y este manejo de la pandemia no solamente tiene que ver con el proceso de la vacunación. Recordarán ustedes el tema de las pruebas COVID, que no se dieron por parte del gobierno nacional, que lo que hicieron es evidentemente caer en los actos de corrupción, decirnos que una prueba COVID costaba tanto, después nos decían que si vale, no vale, un sinnúmero de cosas. Pero adicionalmente también cómo se aprovecharon de la pandemia, ¿no es cierto?, para los sobreprecios en las mascarillas y un sinnúmero de cosas. ¿Quién puede creer en un gobierno de esa naturaleza? Más aún cuando el tema de las vacunas han sido dirigidas en estos momentos para los amigos y amigas y familiares del gobierno nacional. El Frente Popular puso una denuncia, por ejemplo, del juicio penal contra el ministro Ceballos. Habíamos planteado el hecho de que la Fiscalía impida la salida de este ministro, porque evidentemente se veía venir frente al manejo de cómo el problema no era, aquí un elemento, ¿no? El problema no era que le vacunaba a su mamá por ser su mamá. El tema era cómo se estaban manejando este tipo de cosas en favor de los amigos del gobierno nacional. Porque fíjense ustedes, la mamá del ministro por último tenía recursos para poder subsistir. Y no es lo mismo que una señora de 85 años que en la esquina de la 10 de agosto y Checa vende caramelos, que no tiene cómo subsistir, que tiene cáncer, y a ella no le llega rápidamente el tema de la vacuna COVID. Entonces el tema es cómo se estuvo aplicando, cuál era la línea de conducta para el Estado, ¿no es cierto?, en el momento cero y en la primera fase. Entonces, en ese marco es que tú puedes evidenciar que las políticas públicas están yendo a favor de los amigos del gobierno, de los familiares del gobierno, ahora hasta lo de los hijos de los médicos, como en el caso de los señores del TikTok, esa pareja, o al igual también que del chef, que no son parte de la primera línea, que no son parte de la gente que requiere en estos momentos ser vacunado. Entonces es necesario que el gobierno nacional destine los recursos necesarios para eso. Nos dicen que no hay recursos, solamente un elemento. Si se dispone en el hecho de decirles a los grandes evasores de impuestos que paguen los 4.500 millones de dólares, tendríamos para salir con una buena cantidad de dosis para comprarlas y poder vacunar masivamente al pueblo ecuatoriano. Si hubiera una política en la cual se diga al Fondo Monetario, no vamos a poder pagar esto mientras no vacunamos al pueblo ecuatoriano, mientras no le damos trabajo, educación y salud, y vamos a una moratoria de la deuda, evidentemente que tendríamos para resolver estos problemas. Pero este gobierno, insisto, tiene compromisos con la banca, con los empresarios y con los organismos internacionales, y ha dejado de lado el compromiso con el pueblo ecuatoriano. Por eso es necesario levantar con fuerza en estos momentos la vacunación masiva, gratuita, pero sobre todo medicina y comida también para quienes hoy no tienen trabajo y tampoco pueden tener acceso a la al sistema de salud pública. La gente se sigue contagiando.
y se sigue contagiando porque tiene que salir a ver cómo resolver el tema de su comida. Entonces no podemos estar esperando que llegue la vacuna y el gobierno nacional se lave las manos cuando no se está también estableciendo los recursos para dar salud y atención al pueblo ecuatoriano que lo necesita en estos momentos. Para cerrar esta conversación, Nelson Erazo, que nos pueda comentar el horario a la hora que se ha convocado esta movilización, que lo pueda, es de conocimiento, está difundido en las redes sociales también y hay varias convocatorias. En la ciudad de Quito, ¿a qué hora se han convocado y desde dónde? A ver, la jornada nacional es a las 4 de la tarde en todo el país. No se tratan de movilizaciones, vamos a iniciar con plantones y con mitines. En el caso de Quito, nos vamos a concentrar directamente en la Plaza Grande, frente al Palacio Presidencial, porque creemos que el gobierno nacional debe responderle al pueblo ecuatoriano. Y en el caso de provincias, estos plantones se van a realizar en las gobernaciones y en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Así es como vamos a iniciar estas acciones. La próxima semana iremos retomando nuevas cosas, iremos preparando las condiciones para realizar una acción de masas, de movilización, pero hoy hemos dado estos pasos iniciales. Creo que vamos a tener la respuesta importante del pueblo ecuatoriano porque ya no soportamos estas condiciones en las cuales se persigue, se despide y se pretende encarcelar a los que estamos denunciando también la corrupción en todo el país. Quiero solidarizarme desde este espacio, si me permiten, con nuestro compañero José Chusín, dirigente de los trabajadores municipales, quien ha venido denunciando los problemas al interior del municipio por falta de los implementos de bioseguridad, pero también de los problemas que hoy están ocasionando contagio en el municipio de Quito, y a quien le tienen amenazado ahora con un juicio penal por haber denunciado este tipo de cosas en el caso de la empresa Enguil. Muchísimas gracias, Nelson. Estuvimos conversando con el principal de estos sectores que van a convocar, el principal del Frente Popular, que están convocando a esta paulatina movilización, concentración en exigencia de lo que ya hemos conversado. Varios problemas afectan a los de las ecuatorianas y que, claro, el tema de las elecciones y la campaña electoral no ha frenado los problemas que tienen en tanto a la educación, la salud, el trabajo, todas las personas que nos están viendo. Sí, muchísimas gracias, Nelson. Esperamos contar contigo en otra ocasión para igual conversar sobre estos temas, conversar precisamente de las acciones que continúen haciendo el Frente Popular y las organizaciones que están, digamos, aliadas precisamente en este ejercicio, este derecho a la protesta social. Uh-huh. Gracias a ustedes y siempre para servirles, muy amables. Continuamos entonces, continuamos por acá. Vamos a comentar nuevamente la encuesta antes de seguir con nuestra siguiente invitada. La pregunta que ya la tenemos señalada ahí en nuestra transmisión. Cuéntanos cuáles serían los motivos para movilizarte, para accionar, ¿no es cierto?, en esto, las protestas, no solo de hoy, no solo convocadas desde este sector. Hay varios temas y claro, nos quedó corto el tiempo para conversar con Nelson Erazo. No es aventurado pensar, y no lo he escuchado desde ningún sector político o social, hablar también sobre el pedido de renuncia o un juicio político al presidente del Ecuador, al presidente de la República. ¿Y por qué lo señalo? Porque en medio de la pandemia, la clase política en otros países tuvo la decencia de renunciar. Y estoy hablando, por ejemplo, de Manuel Merino, presidente interino de Perú, tras un escándalo de corrupción, de haberse vinculado con algunos temas en el Perú, tuvo la decencia de renunciar. Y también lo que pasó en los Estados Unidos tras las protestas, el Senado, ahí el Congreso de los Estados Unidos, avanzó nuevamente con un impeachment, con este pedido de juicio político, que finalmente la censura no llegó a darse. Pero es simbólico y es histórico tener una censura política a alguien que ha tenido una administración tan deplorable en el país. Así es, de hecho, las únicas renuncias que hemos visto nosotros acá en Ecuador en realidad han sido como un ejercicio
o una estrategia de escape. Y hay que decirlo respecto al exministro de Salud, estaba enfrentando 2 pedidos de juicio político, me parece que 2 investigaciones en fiscalía, y ninguna de esas va a ser posible porque apenas renunció, pues él salió del país y no se sabe si es que va a regresar. Uh-huh. Hemos conversado en este espacio con compañeros de organizaciones, abogados que han estado precisamente detrás de la solicitud de estos juicios, de la solicitud de estas investigaciones, para que se determinen las responsabilidades sobre el tema de las vacunas y también sobre el tema de la pandemia, que como bien decía Nelson, realmente hemos visto cómo el manejo de la pandemia ha sido realmente preocupante, cómo realmente no se ha sabido manejar y cómo realmente ha generado más daño que bien, si se quiere. Digamos, mucho del sostenimiento que se han hecho desde varios sectores han sido precisamente por iniciativa propia, y vamos a conversar más tarde, conversaremos con Apauqui precisamente de eso. Por ejemplo, precisamente los pueblos y nacionalidades indígenas, la gestión propia, la gestión autónoma ha sido la que les permitió sobrellevar la pandemia, sobrellevar la enfermedad en las comunidades. Vamos ya a pasar con nuestra siguiente invitada. Todavía no sé si todavía ya está conectada. Sí, ya la tenemos conectada. Ella es Sibel Martínez, pues justo para lo que estábamos hablando más temprano, es que la Comisión de Justicia y Verdad, que investigó los hechos del paro nacional de 2019, ya presentó su informe a la Defensoría del Pueblo el día de ayer. En este informe se registraron 249 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 3 y el 16 de octubre del 2019. Para conversar justo de estas conclusiones, tenemos aquí a Sibel Martínez. Ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, es directora del Grupo Rescate Escolar y consejera del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. También es consejera defensorial nacional de la niñez y adolescencia. Bienvenida, Sibel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Comenzamos entonces. Ayer estuvimos atentos y atentas. Creo que todo el país estaba a la expectativa de los resultados del trabajo de esta comisión. Recordemos que esta comisión tuvo como la responsabilidad de recabar información, que si bien sus recomendaciones, su investigación, sus conclusiones no son como de carácter de ejecución, ¿no es cierto? No están en esa responsabilidad, lo tiene la justicia ecuatoriana a través de sus diferentes instituciones, la fiscalía, las cortes. Durante la pandemia, ustedes seguían recabando información. Primero, que nos pueda comentar cuán complicado fue para ustedes como Comisión de la Verdad y de la Justicia recabar la información tanto de los familiares de las personas afectadas y también del Estado, del gobierno, de las instituciones que debían enviar información a la Comisión. Bueno, muchísimas gracias. Sí, trabajamos durante la pandemia también, pudimos recabar información, pero también con este enfoque de derechos, que es lo que nos manda el informe, ¿no? Este eje transversal, pudimos también optimizar, digamos, testimonios, ¿no? Recordemos que se recabaron testimonios que vino la CIDH, entonces sobre esa base tomamos esos testimonios, aperturamos o abrimos la posibilidad antes de la pandemia a que quien quiera remitir su testimonio o acudir directamente a nosotros como, digamos, comisionados o bien también a la Defensoría del Pueblo, porque a través de sus oficinas pudimos recabar también información con toda una metodología, ¿no? Recabamos esa información. También a través de ustedes, de medios como ustedes, como otros medios, porque de verdad tuvimos una amplia información, también recabamos. Y en temas de, digamos, ya de las autoridades, algunas nos entregaron, otras no nos entregaron, otras acudieron. Lastimosamente la pandemia nos impidió que podamos seguir haciendo más audiencias. Teníamos una agenda interesante para, digamos, hablar directamente con algunas autoridades. Otras también, pese a la invitación, dejaron de asistir y mandaron excusas, ¿no? Sin embargo, contábamos con información, pudimos en efecto
recabar, como comentábamos ayer, 519 testimonios e información documental, administrativa, judicial, de medios de comunicación, es decir, una información bastante extensa. Uh-huh. Ayer cuando estábamos en el informe, ya recogiendo también, revisando, digamos, la publicación que sacó la Defensoría de este informe, había, digamos, un tema de mencionar que las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo podrían configurar un crimen de lesa humanidad. ¿Podrías tal vez describirnos cuál es la dimensión de las violaciones que cometieron como para hablar de un crimen de lesa humanidad? Sí, muchísimas gracias. A ver, primero el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal señala, ¿no? ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? Y ahí podemos encontrar algunos descriptores, entre ellos la ejecución extrajudicial, la privación ilegal o arbitraria de la libertad, la tortura, la violación sexual, entre otros. El Ecuador, además de signatario, ¿no?, de tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el que fue ratificado además en el 2002. En el 29 de septiembre del 2020, la Asamblea Nacional además aprobó la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es importante tener este concepto y este conocimiento. Perdón que me extiende la pregunta, pero hay que recalcar que lo que nosotros hicimos fue un análisis fáctico, que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con sesgos, o sea, no tienen sesgos de ningún tipo, incluidos los políticos. Es imparcial, es objetivo. Entonces, sobre esta base, y con base a los testimonios de las víctimas, nosotros hemos visto que existen indicios del cometimiento, de ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la libertad, detenciones ilegales, tortura, como ayer ustedes pudieron ver, ¿no?, en este cuadro con datos incluso, violencia sexual, cometidos por los agentes estatales. Y por lo tanto se puede establecer esta grave presunción de un ataque generalizado a la población con el conocimiento de dicho ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, en cuanto al ataque, ¿sí?, los actos de la fuerza pública analizados marcaron una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples casos de uso excesivo de la fuerza. Eso por un lado. Cuando hablamos de ataque generalizado, hablamos en cambio de que, en efecto, se refiere a la cantidad de víctimas que dejó como saldo este ataque. Se trata de un elemento cuantitativo, ¿sí? Hay que distinguir que puede ser ataque generalizado y sistemático, o sea, no son acumulativos. Eso es importante también destacar. Y claro, la CBG recibimos 249 relatos de presuntas violaciones de derechos humanos, ¿sí?, que además reflejan la actuación sostenida de la fuerza del orden durante los días del paro nacional. Entonces, los testimonios provinieron de diversas provincias. Pichincha 200 relatos, en Azuay 15, en Guayas 3, en Imbabura 20, en Loja 1 y así, ¿no?, en varias provincias. Del universo de las víctimas se ha podido dividir la presunta vulneración en los siguientes descriptores: lesiones oculares 20, violencia sexual 3, violaciones de derecho a la libertad personal 38, violaciones a los derechos a la integridad personal 123, atentado contra el derecho a la vida 22 y ejecuciones extrajudiciales 6. Un elemento que es muy importante a efectos de entender lo que corresponde al ataque generalizado son las víctimas. ¿A qué sectores pertenecen las víctimas? Entonces, pertenecen al sector social, estudiantil, obrero, de salud, de prensa, políticos, artísticos, indígenas, montubios, afroecuatorianos. Eso también es interesante, ¿por qué? Porque son personas civiles. Entonces, se va configurando esto, ¿no es cierto? Un ataque generalizado a la población civil. Pero por otro lado también, y ahí quizá analizar también lo que sucedió en las zonas de paz, ¿sí?, en donde en efecto se atacó directamente a sabiendas de que este era un lugar de refugio, ¿no es cierto?, que brindaba asistencia humanitaria, y en donde habían niños, mujeres, bebés, personas, digamos, de la tercera edad. Eso también es importante. Entonces, elemento fundamental es la población civil, pero por otro lado también el conocimiento de dicho ataque. Y ahí también es importante entender que
el actor mediato o inmediato de este ataque tenía conocimiento, y eso hay que entenderlo, y quizá como es simplemente un indicio y una presunción que nosotros no tenemos, como bien comentaban ustedes, la capacidad de hacer justicia, lo que estamos diciendo a la autoridad pertinente a Fiscalía es, analice usted si además, ¿no es cierto?, cuál fue el nivel de conocimiento de este ataque, si lo avalaron, si omitieron actuar frente a las denuncias de derechos humanos. Porque aquí, en este delito, se actúa a través del dolo. Entonces, hay que determinar la responsabilidad del superior en eventuales delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, que puede significar la simple omisión, o que podría significar incluso más allá, ¿sí?, que es que no se exigió o se impidió que un ataque de este estilo se dé, o se conocía de este ataque y de igual manera no se hizo nada para que se evitara el mismo. Hay otro término que quisiéramos que nos lo comente, lo desglosemos, que señala el informe, que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Y que está relacionado también, ¿no es cierto?, a la potestad del uso de la fuerza que tiene la fuerza pública, ¿no es cierto? Son quienes tienen en el Estado ecuatoriano esta facultad del uso de la fuerza. ¿A qué se refiere con las ejecuciones extrajudiciales en relación en lo que reportábamos también aquí en Wambra de las personas que lamentablemente fallecieron? Estamos hablando de octubre de 2019. A ver, las ejecuciones extrajudiciales se producen cuando una autoridad pública priva arbitrariamente, ¿sí?, o deliberadamente de la vida a un ser humano en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza. A eso nos referimos cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Y aquí deben haber dos elementos importantes. El primero, debe ser imputable a los servidores y servidores públicos. Y segundo, debe atentar de forma ilegítima contra la vida, ¿sí? Además que es ¿no es cierto?, un derecho humano fundamental. Esos dos elementos son los que deben confluir, digamos, en este tipo de delito. Y entonces, cuando hablamos de 6 ejecuciones extrajudiciales, estamos diciendo que sucedió esto, ¿no es cierto?, en manos de servidores públicos, imputable a ellos de este acto y efectivamente de forma ilegítima, porque se ha privado arbitraria o deliberadamente de la vida. Y es por eso que hablamos de 6, en este sentido, con los indicios que tenemos como para concluir esto. Porque de ahí hay 22 atentados adicionales a la vida que podrían ser fallidos en temas de, si es que hablamos de ejecución extrajudicial. Entonces, a ver, una de las cosas, digamos, me gustaría que podamos tal vez comentar de las personas fallecidas durante el paro. En principio se habían hablado de 11, hasta 11 personas. ¿Es posible decir en cuáles casos de los 11 que se habían reportado originalmente, en cuáles son los 6 casos en los que se podría hablar de una ejecución extrajudicial? Sí, nosotros documentamos esa información en la página 68 del informe. Está un cuadro incluso como para mayor claridad. Entonces, hablamos de Marco Humberto Otto Rivera, cuya madre ayer, como ustedes pudieron ver, habló. José Daniel Chaluiza Cusco, Edison Eduardo Mosquera Amagua. Cuando ponemos G.A, nos referimos a un adolescente en Guayaquil, que por respeto, efectivamente, y además porque así manda la norma, no podemos poner el nombre. Segundo, Inocencio Tucumbi Vega y Edgar Yucailla, Álvarez. Este es el cuadro y estos son, digamos, después del cuadro están todos los descriptores, digamos, y todo la situación que ellos tuvieron que enfrentar. No los documentos que avalan el informe, porque estos están, digamos, como les comentaba ayer, se abre un expediente, se pone ahí los documentos pertinentes que además serán trasladados a Fiscalía. Justo con respecto al traslado de Fiscalía, yo tengo una duda. Entiendo que los expedientes están en Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo se comprometió a iniciar los procesos. Entendería que entregará esta información a Fiscalía para que a su vez inicie la investigación. Tengo una preocupación que es, y que ayer también se conversaba eso, don Pedro Restrepo ayer también incluso hablaba de esto. La Comisión de la Verdad, que entregó su informe en 2010, que investigó las violaciones de derechos humanos entre
1984 y 2008, enfrentó exactamente lo mismo. Generó expedientes, entregó esa información, información que incluso para análisis sociológico era como muy valiosa, muy importante. Sin embargo, desde el 2010 acá a 2011, a 2021, o sea, han pasado 11 años de la entrega de esa información, bueno, más o menos, y resulta que esa información es a la que no se puede acceder porque continúa en indagación previa. Es una información que incluso esa Comisión de la Verdad tuvo acceso a documentos confidenciales, que en su momento se consideraron confidenciales, que se liberaron para el tema de la comisión, pero volvieron a ser confidenciales porque continúan en investigación previa. Hay tal vez de la comisión, se ha planteado tal vez hacer algún seguimiento para evitar que precisamente pase lo mismo con este informe, que pasen los expedientes a la fiscalía, que hay información muy valiosa que incluso serviría como para hacer un ejercicio de memoria, pero pasen de nuevo a estar años y años en investigación previa. A ver, nosotros en virtud de nuestra competencia, lo que hicimos es lo que contiene el informe y llegamos a donde podíamos llegar, ¿no es cierto? Es decir, acercarnos a la verdad y esa verdad estar contenida con estos testimonios y además con todas estas pruebas, ¿no es cierto? Documentales y todo. Es lo que podemos llegar a hacer. En nuestras recomendaciones, en efecto, decimos que las investigaciones penales deben cumplir con estándares internacionales de protección de derechos humanos en todos los casos y efectivamente que además se debe investigar y por lo tanto se debe remover todos estos obstáculos de jure o de facto, ¿no? A efectos de poder judicializarlas. Claro, hablamos desde la teoría y lo óptimo sería eso. Ahora, todos sabemos que pueden jugar una serie de factores que van desde el hecho de quién sea mañana, ¿no es cierto?, el gobernante de este país, hasta el hecho de que efectivamente se diga que se va a hacer las cosas y duerme el sueño de los justos. De ahí la importancia, y valga la posibilidad de aclarar, nosotros invitamos a 3 candidatos, ¿no es cierto?, el día de ayer, al señor Lazo, al señor Arauz y al señor Yacu Pérez. ¿A efectos de qué? De que ellos puedan de alguna manera escuchar todo lo que se dijo y hacer suyo ese informe. Porque parte de este tema es la voluntad política que se tenga. Y hay que hablarlo así, ¿no es cierto?, con la claridad que esto tiene que tener. Si vamos a buscar justicia y reparación, esto efectivamente tiene que estar en manos, debe ser judicializado, ¿no es cierto?, debe seguir los canales regulares. Pero también debemos garantizar que existe la voluntad política suficiente. El día de ayer no acudieron el señor Pérez ni tampoco el candidato Lazo. Estuvo al final, creo, el señor Arauz, quien llegó además al último a saludar, y eso quiero aclarar, porque también en las redes se ha dicho como que era un evento político. No es así. Y creo que es importante decirlo, porque tendemos como sociedad siempre a buscar la quinta pata al gato, pero además a diluir la densidad de los problemas. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, es decir, nuestros derechos están por encima de todo. Si nosotros no somos capaces como sociedad de hacer un análisis crítico a un tema tan grave como ocurrió en octubre, mañana cualquier derecho nos puede ser vulnerado. Y creo que es importante analizarlo desde esa óptica. Entonces, yo esperaría que sí hagan suyo este informe, quien tiene que hacer, y que en efecto lo lean además a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal subsidiarios a nuestro derecho interno. Es muy importante que lo lean así, porque si no lo leen así, van a decir, hay sesgos, ¿no es cierto?, confunden violencias o violaciones o vulneraciones de derechos con delitos comunes, algo que no es así, ¿sí? Y que tenemos que tener esa claridad. Sibel, para terminar, ¿hay algunas recomendaciones que establece la comisión en el informe? Leyéndolo ayer, está, por ejemplo, el tema del uso de las bombas caducadas. Hay una fotografía, ¿no es cierto?, que detecta el uso de estos dispositivos por parte de la fuerza pública. Existió una política de seguridad y ahí hubo una política implementada de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, que nos pueda comentar a la recta final de esta conversación las recomendaciones que se establece de investigación, de mayor indagación, ¿no es cierto?, sobre lo ocurrido en octubre de 2019.
Las recomendaciones, digamos, son generales, son específicas e incluso son de manera individual e institucional, ¿sí? Buscando esta visión macro. En las medidas generales, efectivamente, les decía, ¿no? Deben levantar y remover estos obstáculos de jure de facto. Recomendamos, ¿no es cierto?, proveer, o sea, que el Estado reconozca que debe promover la protección de los derechos humanos y que en efecto no puede buscar de alguna manera justificativos para lo que sucedió en ese momento cuando existió un exceso en el desproporcionado del uso de la fuerza. En específicas, y eso me quiero detener, digamos, con este tiempito, porque es importante. Ustedes vieron ayer cuántas personas, ¿no es cierto?, tenían cubiertos sus ojos. Y entonces nos dimos cuenta durante el proceso que hay que cambiar las prótesis oculares y que hay muchas personas que además tuvieron otro tipo de, ¿no es cierto?, de problemas como fracturas de dedos, pómulos y una serie de cosas. Entonces, esperaríamos que en ese caso las medidas de reparación individual incluyan ámbitos jurídicos, económicos y de salud. Las personas tienen que seguir con sus proyectos de vida. Y si es que han perdido familiares, esos familiares deben continuar con ese proyecto de vida. Por lo tanto, deben ser reparadas integralmente. Por otro lado, una reparación simbólica. Sería muy importante para nuestra memoria histórica que su máximo representante, el representante del país, ofrezca una disculpa pública. Pero esa disculpa pública, además, entendiendo que la verdad es un derecho colectivo, ¿no es cierto? Entonces, mirarlo desde ese momento y decir, recomendamos que se haga de cierta manera, porque no es cuestión de decir disculpas y ya, ¿no es cierto? Sino deben ser acordadas con las víctimas, debe realizarse en el lugar en donde ocurrieron los hechos, reconocer la responsabilidad de esos hechos, ¿sí? Además, en presencia de esas víctimas y esos familiares. Y además en un evento del más alto nivel, así debería ser. Y en medidas institucionales hacemos algunas otras recomendaciones. Y muy importantes, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben capacitarse de manera permanente en el entendimiento del derecho humanitario, ¿no es cierto? En donde este informe tiene un valor sustancial, pero otros elementos también, digamos, de derecho internacional y también internos nuestros. En general, además, pedimos a la Defensoría del Pueblo que realice el seguimiento de estas medidas de reparación integral. Y algo que no dejamos de lado, y creo que es muy importante, es que el camino a esta reconciliación nacional tiene que, además, ¿no es cierto?, tener, si ustedes quieren, un enfoque humano, transformador para reconciliarnos. Y eso parte del hecho de conocer la verdad, pero también de que se tenga justicia y reparación. De lo contrario, como todos diremos, esto es letra muerta, ¿no es cierto? Esperemos que no sea así. Y la forma en que no debe ser así es que este documento debe ser analizado. Yo no digo estén a favor o en contra, es un documento técnico, no es un documento político. Y sobre esa base deberían plantearse los análisis que se hagan. Listo. Sibel, se nos quedan algunos temas en realidad para conversar, digamos, ya vamos finalizando esta conversación. Tal vez un último comentario que tenga sobre el tema del derecho a la protesta, porque entiendo de que viene a ser ese derecho el que más se menciona en este informe, planteando precisamente que se hacía un ejercicio legítimo, pero entonces, ¿cuál es la manera en la que un Estado debe garantizar ese derecho? Para, digamos, cerrar con esa pregunta. Sí. El Estado ecuatoriano, además, está obligado a garantizar el derecho a la protesta en su máximo estándar, ¿no es cierto? Y si bien los funcionarios que deben, digamos, o servidores estatales deben, en efecto, encauzar muchas veces estas protestas, ¿sí? Eso no implica que deben ser violentos. No implica, además, que este debe ser un justificativo para reprimir a toda la población. Lo que ellos tienen que hacer, ¿sí?, es ver quiénes de estos manifestantes pueden llegar a ser violentos o lo son y neutralizar a ese manifestante. No a todos, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, el derecho a manifestarse es individual, ¿sí? No es que podemos reprimir a todos en justificación de. Entonces, es importante. Y bueno, considerar además que en casos puntuales, además, la protesta podría incluso ser disuadida, ¿no es cierto? En casos puntuales, no siempre. Hay que aplicar, en efecto, estándares internacionales en este tema,
pero que en ningún caso se justifican con lo que sucedió en octubre, en donde se generalizó, ¿no es cierto? Hablábamos de violencia extrema, cuando en realidad habían muchas personas que estaban ejerciendo este derecho humano, digamos, a la protesta, a través del cual se han conseguido muchísimos derechos, se han conquistado derechos, y también al de la resistencia, que están consagrados en nuestra Constitución. Es por ahí más o menos la visión. Sí, te agradecemos muchísimo. Realmente yo no quería despedirme de ti sin que conversemos precisamente sobre el tema de derecho a la protesta, y esperamos contar contigo para seguir conversando de estos temas. También conversar, por ejemplo, el tema de derechos de niñez y adolescencia, que es como un gran fuerte, digamos, en el que trabajas tú. Entonces, nuevamente agradecerte por el tiempo que nos has dado, y estaríamos viéndonos en otra ocasión. A ustedes, muchísimas gracias. Y además, gracias por ese trabajo que ustedes hicieron, porque está contenido en este informe también. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, continuamos con este programa. A todos y todas, compromiso colgar este informe en la página principal de Wambra, www.wambra.es, para que sean ustedes mismos, amigos y amigas, quienes le den seguimiento y exigencia. Creo 3 puntos centrales que se han conversado y que es parte de esta búsqueda de justicia y reparación para las víctimas. Y nombrarlas tal como las tenemos acá también en la información que hemos generado durante ya más de año: Marco Otto, Inocencio Tucumbi, José Daniel Chaluiza, Edison Mosquera, Edgar Yucaída, Gabriel Angulo Bone, Abelardo Vega, Raúl Chilpe y otras personas que fueron afectadas durante las movilizaciones. Hay que nombrarlas y seguirlas nombrando, porque es parte de la exigencia de justicia y esa exigencia de no impunidad y de la responsabilidad de los actores políticos y de quienes estuvieron a cargo de toda la política de seguridad en las protestas de octubre de 2019. Los nombramos aquí: la exministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el presidente de la República Lenín Moreno Garcés. Y si es que se señala en este informe de la verdad y justicia delitos, acciones de lesa humanidad, esos delitos, como ya se han nombrado, no prescriben y pueden ser juzgados en ausencia. Y continuará la investigación, eso lo determinará la justicia ecuatoriana. Esa es la información que generamos acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Vamos a avanzar con la siguiente entrevista. Preguntamos si es que ya tenemos en espera. En unos minutos lo tendremos. Recordarles que tenemos esta encuesta en nuestra transmisión. Cuéntanos, ¿cuáles serían los motivos para movilizarte, para generar acciones de protesta que han sido convocadas hoy a partir de las 4 de la tarde por algunos sectores sociales y que continuarán también siendo convocados por otros espacios? Y la encuesta también: ¿cree usted que las personas a cargo del Estado ecuatoriano deben responder por la represión de octubre de 2019? Ayúdanos contestando esa encuesta en las redes sociales de Wambra. Así es, próximamente que ya estemos conectados con Apauqui Castro, es dirigente de comunicación de la CONAIE, y con él justamente también vamos a conversar, ¿no?, de cómo ha sido el trabajo del movimiento indígena para autocuidarse, autoprotegerse durante la pandemia, y también sobre ese tema que recién terminamos de conversar con Ciber Martínez. El movimiento indígena fue clave durante las protestas del 2019, y varias de las personas asesinadas, las personas que, como dice el mismo informe, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, precisamente son personas del movimiento indígena. Varias de ellas son personas del movimiento indígena, lo cual es merecedor saber, conocer cuál es su sentir, cuál es la opinión sobre este informe, sobre lo que está contenido aquí. Decir también que tendríamos también hay unas resoluciones que ha salido recientemente de un consejo ampliado de CONAIE, y sobre todo eso vamos a estar conversando una vez que se conecte a Apauqui. Tenemos mensajes en las redes sociales. Bolívar Merchán nos dice: amigos y amigas de Wambra, la pregunta más fácil, se refiere a la pregunta que generamos en las redes sociales, sería: ¿por qué no salir a protestar?
La lista de razones para protestar en nuestro país es extensa. Vivimos en un desgobierno y así lo dice en este mensaje, los sinvergüenzas que han gobernado estos últimos 14 años dicen que Lenín Moreno los traicionó, mientras que en la Asamblea Nacional ayer votaron juntos. Eso es un comentario que nos llega en las redes sociales. Saludos desde diferentes sectores del país también nos llegan. Siguen comentando a la pregunta del día. Si hubo acciones de personas particulares, ya se están investigando en fiscalía como delitos. La responsabilidad del Estado es otra cosa. Esa es una respuesta que también se da ante las conversaciones del informe de la verdad. Y que es real porque en este momento en fiscalía existe ya una serie de procesos. Una queja que se expresaba, por ejemplo, cuando estábamos a un año, me estoy refiriendo a octubre de 2020, a un año de las protestas de 2019, justo se hablaba de cuáles son los casos que tienen mayor movimiento, cuáles son los casos que se están investigando, que tienen versiones, que tienen todo. Entonces, precisamente las violaciones a los derechos humanos, muchas de esas están a cargo de la unidad de la Comisión de la Verdad, de la unidad de derechos humanos, que en un momento se llamó Unidad de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, está precisamente a cargo de ellas la investigación. Sin embargo, las que tenían mayor foco o las que aparentemente se estaban moviendo eran las que estaban en contra de los dirigentes indígenas. Hablábamos en ese entonces de que Leonidas Issa y Jaime Vargas tenían 7 procesos cada uno en su contra, ya, y estaban precisamente dando seguimiento. Entonces, sí, en fiscalía en este momento ya hay una serie de investigaciones que se están haciendo. Entonces, yo sí me pregunto, y sería como un tema de análisis para verlo en los siguientes días, tal vez, si es que a partir de este informe se genera un nuevo proceso en fiscalía en el que se hable y se analice, se investigue la evidencia suficiente para configurar un crimen de lesa humanidad, ¿esto afecta o no a las otras investigaciones que se están haciendo? Las aceleraría, las volverían a cero. Sería como una pregunta interesante a la cual tendríamos que contar con alguien que nos explique, que nos ayude, digamos, para entender cómo sería, cómo funcionaría, digamos, eso. Sí, tenemos un material que estamos preparando, que lo tenemos en pantalla, la información generada desde acá, desde Wambra. Retomamos lo que sucedía en octubre de 2019. Este medio digital reportaba el fallecimiento en este contexto del conflicto, un conflicto bastante complejo, muy duro en Ecuador, que se vivió en octubre de 2019. Mantenemos esas imágenes en pantalla, estamos viendo porque tienen nombre, tienen rostro, son parte de familias, de comunidades, quienes en condiciones de la protesta social, de exigencia en aquel momento de la derogatoria, justo de lo que estamos hablando nuevamente. Es impresionante, después de un año de pandemia, retomar la exigencia de la no alza a los combustibles, porque afecta directamente a la economía popular, a la economía de las personas. Lo tenemos ahí y lo recomendamos. La investigación, las muertes sin respuesta del paro nacional en el Ecuador, y ahí la respuesta no solo de este medio digital y de la investigación periodística que realizamos, ahora ratificada por la Comisión de la Verdad y la Justicia, para que luego autoridades como la señora Romo no nos venga a decir que lanzamos y emitimos noticias falsas. Señora Romo tendrá, y todos los funcionarios del gobierno ecuatoriano, responder a estas investigaciones, que no solo son parte de este equipo periodístico, sino también de la Comisión de la Verdad y la Justicia y de las decenas de familias que están implicadas en lo que ocurrió en octubre de 2019. Es así, continuamos y ya lo tenemos para la siguiente conversación. Entrevista. Agradecemos la presencia de Apauqui Castro, el dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sabemos que están con una agenda bastante apretada, por eso agradecemos asistir a esta conversación. Muy buenos días, Apauqui. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por el espacio.
Hace algunos días la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tuvo un encuentro, ¿no es cierto?, en el sur del país, en donde se definieron este Congreso Nacional, donde se definieron algunas resoluciones en un panorama político bastante complejo, y complejo por el contexto de elecciones. Quisiéramos referirnos a cuáles fueron las resoluciones que se tomaron en este consejo, en este consejo ampliado, en este congreso de la CONAIE, Apauqui. Sí, quizás una cuestión de precisión. No es lo mismo consejo ampliado que congreso. El congreso es la máxima instancia en el ámbito organizativo, donde están con la facultad de hacer resoluciones, los acuerdos, y por eso también la elección de las nuevas autoridades. El 10 de marzo se mantuvo este consejo ampliado en el que confluimos todas las organizaciones, los pueblos, las nacionalidades, las organizaciones a nivel provincial, que somos parte de la CONAIE, además de las 3 organizaciones regionales. Obviamente se desarrolló en un ambiente bastante tensionado por las versiones, por las desinformaciones que venía desde la arremetida por parte de quienes son voceros de algunas instancias, tanto de los medios tradicionales, de los medios digitales, pero también de los voceros políticos que posicionaban alguna forma de desvirtuar, sobre todo a quienes se han posicionado luego de este gran hecho de octubre de 2019. Lamentablemente todo ha girado en torno a 2 personajes, más allá que de las agendas que se tienen. Y ahí obviamente se evidenció, más allá de lo que se escribió, de la unidad inquebrantable de este tejido organizativo que tenemos, salvo, ¿no es cierto?, con algunas particularidades que no lograron asistir a alrededor de 8 organizaciones de las 52, pero cada uno con sus delegados, con sus resoluciones que de manera conjunta han logrado confluir, han logrado articular, ¿no es cierto?, luego de los debates y de los espacios asamblearios en cada territorio. Con esto me parece que posibilitó realmente evidenciar hacia la opinión pública que no es tanto como lo proyectan. Quizás el manejo comunicacional que han hecho muchos medios solamente ha sido a partir de posicionar una idea, más bien aprovechar de la figura de los 2 personajes y elevar rating, o quizás para los medios comerciales llegar como una cuestión de mercancía, pero ya en la materialidad no ha sido certero, sino la evidencia que se tuvo el 10 de marzo en la convocatoria que nosotros habíamos hecho. Teniendo en cuenta esta emergencia en la que estamos atravesando, nosotros habíamos tenido los cuidados, las precauciones necesarias, porque lamentablemente padres, abuelos de los que estamos ahora en las dirigencias, y sobre todo de quienes están en la presidencia, se han llevado la vida esta pandemia, y eso nos obligó prácticamente a tener los cuidados necesarios, los cuidados estrictos, para que no se replique en los otros territorios, con los otros dirigentes, y por eso también se había tomado estas decisiones de prórroga, y en ese sentido se tuvo las medidas de bioseguridad pertinentes en este consejo ampliado que llevamos el 10 de marzo en Guaranda. Y justo están hablando nos comentas de la salud de las comunidades. Hemos cumplido un año de la mayor afectación de la pandemia por COVID-19 en Ecuador. Y claro, al inicio reportábamos desde Wambra que no
cómo llegaba la política de salud a las comunidades, diferenciada a las comunidades, principalmente incluso de la Amazonía ecuatoriana, en tanto a la prevención, el tema de la prevención de los contagios, una evaluación general desde el movimiento indígena Apauqui que pueda realizar sobre qué pasó con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas frente a la COVID, a la pandemia. Lamentablemente el manejo que ha hecho este gobierno respecto a ese tema es escalofriante. No tiene elementos técnicos ni personas que permitan sostener, responder a las necesidades que hay por la población ecuatoriana. Nosotros como pueblos y nacionalidades tuvimos que adoptar decisiones y medidas que nos posibiliten resguardar nuestros territorios para contener la propagación del contagio. Y eso, si bien es cierto, posibilitó levantar algunas acciones, por ejemplo, la implementación de las ferias comunitarias, que la circulación del producto, la circulación económica, quede en el mismo espacio donde sale, donde se produce, pero que no se tuvo acogida de ninguna forma de las políticas que supuestamente anunciaba o daban a conocer el gobierno nacional. Comunidades bastante alejadas no tuvieron ni esta facilidad de por lo menos ser acreedores de los kits los kits de bioseguridad que se profanaban en decir que están entregando a toda la población. Es decir, como los pueblos y nacionalidades al parecer no contamos dentro de esta categoría de ciudadanía para el gobierno nacional y se optó por tomar, ya digo, estas decisiones. Si bien el gobierno nacional decretó, ¿no es cierto?, la emergencia sanitaria, nosotros también habíamos emitido algunas disposiciones de resguardar el espacio territorial, el controlar, ¿no es cierto?, el ingreso y la salida de los compañeros, compañeras que habitan en esa territorialidad. Por más que seas dirigente, no tenías la facilidad de entrar y salir a la hora que quieras o el tiempo que estimes, sino había un control estricto en cada uno de estos espacios. Esto nos permitió un poco retrasar, si se quiere, el acceso y más bien preparar a través de las medicinas, de las plantas naturales, la elevación de este sistema. Lamentablemente no se tiene la cura, pero la alimentación sí tiene mucho que ver en fortalecer el sistema inmunológico, y eso fue que contribuyó la medicina natural que tenemos en cada uno de los espacios, en la misma Amazonía, aquí en la sierra, las brigadas que se habían hecho en articulación con las organizaciones, luego el apoyo que se tuvo también de algunas organizaciones con la entrega de los tanques de oxígeno, que posibilitó una sincronía con los subcentros de salud y las coordinaciones de salud, pero a nivel territorial. Lamentablemente a nivel nacional nosotros quisimos ser parte del COE para un poco poner estos elementos con el conocimiento de los pueblos y las nacionalidades, pero nunca nos hicieron caso, por ende nosotros optamos en crear campañas de comunicación, ¿no es cierto?, en nuestra propia lengua. Se logró hacer en 7 idiomas, que luego las instancias pertinentes se vieron forzados en replicar en las radios, digamos, públicas, en los medios privados, se vieron prácticamente obligados por el trabajo que nosotros habíamos logrado cubrirlo. Aquí en la sierra se hizo campaña en nuestro idioma, porque hay taitas y mamas mayores que aún no han logrado tener la facilidad de comunicarse en este idioma castellano, que es de entendimiento intercultural. Pero de igual forma, con los compañeros de la nacionalidad achuar, los shuar, los zápara, que tienen su complicación, y ahí se había optado en levantar las campañas en nuestras propias lenguas.
Por un lado la campaña, por otro lado se hizo también los protocolos, ¿no es cierto?, de prevención, las medidas de bioseguridad, también a través de nuestra propia experiencia. Y eso, afortunadamente, nos dieron la revisión técnica, la OMS, la OPS, con lo que facilitó tener ese nexo y la llegada a nuestros territorios, y obviamente en articulación con las instancias públicas y espacios que están, sobre todo nuestros compañeros, autoridades de elección popular, en los GAD locales. Apauki, ahora ahorita nos estabas de contar la gestión que hizo la CONAIE, que fue como muy evidente que gracias a eso se pudo hacer un tema de contención de la enfermedad. Quisiera preguntarte cuál es la situación en este momento de las comunidades. Entiendo que en los sectores rurales ya están regresando, por ejemplo, a clases presenciales. En la Amazonía entiendo que también ya hay un retorno a clases presenciales en ciertos espacios. ¿Cómo nos describirías tú la situación actual de las comunidades respecto de la pandemia? Y también ¿cuál es la expectativa en las comunidades sobre el acceso a la vacunación? Tomemos en cuenta de que si bien ya se dijo de que las personas jubiladas por el IES y las personas que reciben bonos del MIES no necesitan inscribirse en la página, pero de por sí la página presentaba problemas y de por sí las comunidades tienen dificultades en el acceso a los medios telemáticos, algo que ya lo vimos también con el tema de la teleeducación. Entonces, ¿cuál es la expectativa, digamos, de CONAIE y de las comunidades del acceso a la vacunación? Sí, bueno, nosotros en realidad se había hecho esta necesidad de articular, de gestionar para que puedan llegar directamente a nuestros espacios a través de los GADs locales, donde tenemos autoridades que fueron electos por nuestro movimiento, nuestro brazo político. Sin embargo, nosotros lo que hemos dicho, debemos tener obviamente los cuidados respectivos, pero sin embargo fortalecer la medicina ancestral, con lo que nos permita también contener y tener mayor precaución. Con eso, prácticamente en varios territorios, muchos compañeras han logrado recuperar por fortalecer el sistema inmunológico a través de las plantas medicinales, y tenemos levantado un proceso, sobre todo en la Amazonía, un centro de estudio donde van a recopilar todas estas plantas, quizás hacer un proceso para, ¿no es cierto?, terminarlo de estudiar técnica y científicamente, con lo que podamos conllevar. Pero lamentablemente este tema telemático no tiene digamos, no tenemos ni acceso desde las ruralidades. Arriba en mi comuna, en el cerro, no hay internet, no hay conectividad. Peor en la selva, en la Amazonía, que se diga, cuando estás a 40, 50, una hora y media de vuelo, allá no hay acceso a internet. Por eso lo que también se había optado por generar un plan para el retorno de las clases presenciales. Por ejemplo, se optó inicialmente desde la nacionalidad Shuar de Pastaza. En sus territorios no tenían la facilidad de llegar, de tener conexión. Por más que te escapabas de vez en cuando a una zona, digamos, parroquial, céntrico, que está a horas y horas, y ahí no podías centrarte para, ¿no es cierto?, completar tu tarea, escuchar la clase. Entonces teníamos demasiadas complicaciones. Y este tema de la vacuna, nosotros lo vemos con un manejo de una visión de élite muy centrado. Es decir, tienen privilegios los que supuestamente, con mayor respeto, son destacados periodistas, tienen su edad y a ellos sí les ponen en la primera cola para vacunar. Uh-huh. O sea, mi abuela, que tiene sus 65 años, que tiene también sus privilegios en nuestro entorno, en nuestro espacio, no es ni siquiera considerado para tomarse en cuenta. Es decir, hay una cuestión de clasificar
entre quienes son realmente acreedores desde esa visión de élite, ¿no es cierto?, y quienes realmente siguen marginados porque no cuentan con los requisitos. Lo que pasó, las vacunas BIT y las recientes acciones con esta clase alta, ¿no es cierto?, de la costa ecuatoriana. Nosotros lo vemos, en vez de cerrar de una manera, digamos, mediada, un poco tranquilizada, el gobierno lo sigue, que valga la palabra, lo sigue cagando más, y eso nosotros lo vemos de manera preocupante. Pauqui, Sí. para pasar sabemos que estamos con los tiempos cortos, al tema principal que hemos conversado durante este programa. Ayer se generó un informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia sobre los hechos del paro de 2019. Sabemos usted que es parte de las comunidades de Cotopaxi. Varias de las personas fallecidas que aquí señalarían que fueron ejecuciones extrajudiciales son de sus comunidades, de su provincia. Quisiera conversar brevemente de estos dos puntos que son importantes. Derivado de las movilizaciones de octubre, se debe exigir justicia y reparación sobre lo que ocurrió en las movilizaciones de octubre, sobre el uso de la fuerza y estas de ejecuciones extrajudiciales. Quisiera que me comente eso. Y lo segundo, a partir y derivado de las movilizaciones, principalmente convocadas por el movimiento indígena y por este sector muy fuerte de la Sierra Centroecuatoriana, las comunidades presentes en la ciudad de Quito, se derivó también toda esta expectativa por parte de la ciudadanía ecuatoriana que acudieron a las urnas y que exigían también estos temas de octubre. Hubo una fuerza importante por parte del movimiento indígena. ¿Cómo pensar más allá de las elecciones lo que le estoy comentando? Estas exigencias y la movilización que tuvieron en octubre. Sí, nosotros, bueno, el 12 de octubre, justo al conmemorar el año pasado, ¿no es cierto?, un año de este gran hecho de octubre de 2019, habíamos presentado una demanda de lesa humanidad contra el Estado ecuatoriano, y quien está administrando es el presidente y sus ministros que en ese entonces estuvieron al frente. Hasta el momento no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros cuando emitimos informes, emitimos datos, nos ven como una cuestión direccionada. Y personalmente no he leído con detenimiento el informe que han presentado la Comisión de la Verdad, que ha sido levantado por la Defensoría del Pueblo. No podemos decir, digamos, en detalle, pero con la generalidad, como lo presentan, prácticamente nos da la razón a que existió vulneración de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, los compañeros que murieron no murieron porque se cayeron y se resbalaron. Fueron prácticamente asesinados por quienes estuvieron en ese momento, ¿no es cierto?, al mando. Y ahí, para bien, ¿no es cierto?, fue destituida la ministra Romo, luego de todos estos hechos que se habían contenido. Nosotros hemos levantado una campaña desde la CONAIE, ni perdón ni olvido, por todos y todas quienes cayeron en estas jornadas, en esta gran acción de octubre de 2019. Seguimos con esas actividades. Lamentablemente la época electoral ha opacado mucho las tensiones que ello ha generado. Nos ha permitido centrarnos a tomar algunas directrices en torno a nuestra agenda que tenemos como movimiento indígena. Pero eso no está al margen, no está olvidado. Nosotros siempre lo hemos tenido, ¿no es cierto?, como dentro de la agenda prioritaria del movimiento indígena. Ahora, el gobierno no solamente se aprovechó para desviar los fondos de la emergencia sanitaria, sino que aprovechó la emergencia sanitaria para implementar lo que no pudo hacerlo en octubre de 2019. Es decir, lo que se derogó, el decreto 883, con esas políticas,
ahora a partir, por ejemplo, de la ley de ayuda humanitaria, ha logrado insertar los planteamientos que tiene con estas políticas neoliberales, el alza del combustible paulatinamente, ¿no es cierto?, va provocando un descontento en la sociedad. Si bien es cierto, ahora hay acciones de movilización saludables, reconocidos por organizaciones y sectores que lo están haciendo. Nosotros como movimiento indígena estamos trabajando al interno esta socialización. No podemos únicamente centrarnos y preocuparnos en, ¿no es cierto?, en las acciones que este tiempo electoral nos ha consumido, sino hemos recorrido, hemos logrado instaurar esta idea y por eso nunca hemos descartado que se reactiven nuevamente las movilizaciones mientras nosotros primeramente resolvemos las tensiones internas, valga decirlo de esa manera, porque con esa claridad, con esa conducción, obviamente no tendremos tregua alguna, ¿no es cierto?, para seguir socavando esta implementación de las políticas neoliberales. Esta elevación del precio del combustible de manera progresiva, centavo en centavo cada mes, la gente se va dando cuenta. Ahora mismo en este mes está a 1.83 el galón del extra. O sea, antes estuvo, digamos, aunque sea 5, 10, 15 centavos, que en el imaginario de las grandes élites, de los poderes económicos, eso puede ser así lo bajito. Pero para nosotros, centavo en centavo, cuesta y es mucho. Y por eso la gente ha expresado la inconformidad que tiene y nosotros no hemos desviado aquello que logramos en octubre de 2019 con estas acciones de hecho y seguimos trabajando en una plataforma. Obviamente este tiempo electoral pasará, el 11 de abril se saldrá quien tenga que salir. Nosotros hemos optado por una resolución colectiva y ahí sostendremos como primer momento la agenda de posicionamiento nuestra, ¿no es cierto?, para que podamos luego tener la moral, la ética de salir y de levantar para, ¿no es cierto?, llamar a toda la ciudadanía en general. Y finalmente, dos cosas de las resoluciones que tuvieron en este Consejo Ampliado. Se convoca, y me corrige si estoy equivocado, han convocado al Congreso Nacional el próximo 1, 2 y 3 de mayo, ¿es así? En Cotopaxi. Así es. Ya. En este Consejo Ampliado tomaron la resolución y está como parte del contexto electoral el tema de llamado a un voto nulo, que es un llamado desde el Consejo Ampliado. No llegará el Congreso a observar esta resolución del Consejo Ampliado, porque las votaciones son el 11 de abril. El Congreso ustedes lo tendrán en mayo. Entonces, el movimiento indígena ha tomado esta resolución de el voto nulo y la reestructuración también de lo que es el Pachacuti, el proceso, el espacio de representación política del movimiento indígena. ¿Cómo llegarán entre abril, el 11 de abril, y mayo a este Congreso Nacional de la CONAIE, en donde se esperaría también se elijan las nuevas autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Sí, bueno, nosotros hemos sido bastante anclado a las posiciones de defender y de sostener las decisiones colectivas. Y en este marco nos vamos a sostener hasta mientras estemos en este espacio dirigencial, que obviamente, como se ha dicho en algunas otras ocasiones, es de manera transitoria. Estás temporalmente en el espacio, lo que dejas, ahí sabrán, ¿no es cierto?, la historia juzgarlo. Sin embargo, nosotros obviamente el 11 sabremos qué mismo sucede en esta contienda electoral. Más allá de aquello, por eso nosotros lo que hemos
puesto como mayor atención, mayor énfasis, es levantar una agenda de las demandas del movimiento indígena y de los sectores sociales populares que se encamine, ¿no es cierto?, en fortalecer para pase lo que pase, digamos, si ganase el nulo, de acuerdo a algunos articulados que nuevamente se tiene que repetir, o se ganase el uno o el otro candidato, posicionar, ¿no es cierto?, como movimiento indígena, movimiento social organizado, a estas instancias que puedan ser correspondientes en el despliego de las peticiones que lo colocaríamos. Obviamente ese ha sido el mensaje para toda nuestra estructura, que sostengamos, que levantemos, ¿no es cierto?, las agendas, las demandas centrales en cada uno de los territorios. Uh-huh. Y me parece que con eso tendremos la facilidad de sostenernos y de contener cualquier hecho que pase este 11 de abril. Lamentablemente nosotros, si bien es cierto, había la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, luego de todo el agotamiento en el espacio legal, no se ha dado. Hemos, luego de los debates, análisis, constantemente, decir, ¿no es cierto?, dar estos delineamientos de poner como en primer escenario las agendas organizativas y sostener las decisiones que se han tomado de manera colectiva en este último Consejo Ampliado. Y obviamente ahí el 1, 2, 3 de mayo se hará la selección de los nuevos compañeros, el nuevo presidente y nuevo Consejo de Gobierno, y nosotros prácticamente tendremos que hacernos a un lado y continuar desde nuestros territorios con esta demanda, con esta exigencia, con este camino de la lucha que han sido la herencia de nuestros taitas, de nuestros mamas, y más aún de la gente que se han adelantado por esta pandemia y esta enfermedad que nos ha acorralado a muchos y muchas. Solo una pequeña infidencia, y abusando de su tiempo ya cerrando esto, hay un acuerdo interno histórico de la CONAIE en tanto al Consejo de Gobierno sobre la presidencia, en donde se alterna la representación entre principalmente la Amazonía ecuatoriana y la Sierra ecuatoriana, ¿no es cierto? El último presidente, Jaime Vargas, es de la Amazonía ecuatoriana. ¿Se mantendrá quizá esta tradición histórica por parte de la Confederación de sostener la línea de que el siguiente presidente o presidenta sea de la Sierra ecuatoriana? Solo en este ámbito de lo histórico. Sí, bueno, más allá de los acuerdos históricos, más que acuerdos, la forma como se ha logrado sostener a esta organización, me parece que en realidad la fuerza organizativa, la estructura, sabrá determinar, ¿no es cierto?, las decisiones que corresponden. Obviamente nosotros fuimos electos en el 2017 en Zamora Chinchipe, cuando salía otro compañero que estuvo al frente presidiendo justamente en términos regionales de la Sierra, y ahora entró el compañero Jaime en términos también regionales de la Amazonía. Veremos realmente qué pasa. Hay una expectativa bastante centrada, luego de los calificativos de que aparentemente nos hemos autoprorrogado, de que nosotros no queremos dejar el espacio donde estamos, pero ya las decisiones están tomadas, no hay ninguna aferración a estar en estos espacios, y creo que el Consejo de Gobierno que estamos ahora sosteniendo, hemos logrado dar la viabilidad a varios temas centrales. Lamentablemente nos ha tocado llevar esta acción de octubre de 2019 que quedará en la retina, en la memoria de muchos compañeros y compañeras que no estuvieron y quizás no hayan ni leído el acontecer de 1990, que para nosotros es como el marco referencial que tenemos en el camino organizativo. Pero de seguro la generación de estos momentos, de estos tiempos, tanto del campo y de la ciudad, optarán y ahí sabrán juzgarnos qué mismo y cómo logramos contener esos hechos.
Personalmente, creo que nos vamos tranquilos del quehacer dirigencial en esas acciones del octubre. Me recuperaba de una cuestión bastante delicada y pese a aquello logramos sostener, logramos mantener sobre todo el manejo comunicacional, que es el área que me compete. Voy con la tranquilidad, digamos, calmada, consciente, y afortunadamente se realizará el congreso de la provincia del que soy, y ahí nosotros entregaremos al nuevo compañero que asuma este espacio dirigencial de comunicación la posta y el acompañamiento necesario para poder, ¿no es cierto?, con estos aprendizajes que justo extiendo de manera pública, tanto al estar en el espacio del técnico y en la dirigencia. Sobre todo la Fundación El Churo ha sido también otro de los espacios que han logrado acompañarme, han logrado sostenerme, y hacerlo, ese reconocimiento de manera pública, quizás vayan a ser los últimos espacios que salga públicamente como dirigente, y ya será otro cantar en otros momentos. Vinculados a diferentes espacios sociales, muchísimas gracias a Pauqui Castro, dirigente de comunicación de CONAIE. Así es, gracias por este tiempo que nos has brindado. Entendemos, justo como decíamos al principio, tu agenda es apretada, y bueno, esperamos en todo caso poder conversar una vez más antes de que se haga el cambio de la dirigencia indígena. Y bueno, nosotros igual estaremos atentos, sea cual sea la dirigencia, precisamente de conocer los procesos, de conocer las resoluciones, de conocer precisamente ese quehacer y ese accionar. Lo hemos dicho en este espacio, tenemos ese reconocimiento del movimiento indígena como un actor político esencial en la vida del país, así que no puede estar fuera de nuestros espacios. En disputa, y antes de que se vaya a Pauqui Castro, en disputa, recordamos, y esa es parte de la memoria de la construcción, hace varios años, la incidencia por parte de instituciones del Estado era como política crear organizaciones paralelas, incidir o intentar incidir al interior de las organizaciones sociales. Se mantendrá nuevamente en disputa, y es por eso que se encuentra en la agenda pública lo que suceda con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, porque es un espacio simbólico, representativo, y que nuevamente sabremos que estará en disputa en el país, señor Castro. Así es, lamentablemente hay algunos, digamos, proyecciones que nos hubiese gustado dejar. Por ejemplo, la vez anterior participamos por el concurso, digamos, por una frecuencia en la ciudad de Quito, y no se dieron por las artimañas que se jugaron el gobierno y los grandes medios, los medios tradicionales. Ahora en este segundo momento igual vamos a participar gracias al apoyo de todas las instancias del sector comunitario en el que confluimos, en el que participamos para sostener, ¿no es cierto?, esta reforma de la ley orgánica de comunicación, pero los asuntos personales no posibilitaron ver si ganamos o no. Pero afortunadamente la Regional Amazonía, la Confeñay, logró auge, esta necesidad que lo teníamos, lo veníamos trabajando, y creo que con esos nosotros personalmente me voy bastante satisfecho del trabajo que se ha logrado hacer en compañía de varios sectores, sobre todo quienes nos articulamos en el sector comunitario, que podemos solventar, contener esta lectura de la comunicación, no solamente como la parte operativa, la parte de elaboración de boletines, sino ya entendiendo en el sentido político del quehacer de la comunicación. Con eso, agradecer, la CONAIE se ha sostenido, ha vuelto a posicionarse. Muchos decían que la CONAIE ya no existe, pero 2019 fue la carta de presentación de este sujeto político colectivo que hasta ahora lo seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, con las fuerzas, sobre todo las bases que están desde cada comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad, y quienes estamos un poco en las dirigencias somos temporales, y ahí no radica la fuerza, sino la fuerza radica en las comunidades, en los espacios territoriales. Muchas gracias por este espacio, un gusto haber compartido con ustedes.
Listo, continuamos entonces ya hacia el cierre de Voces y Propuestas. Sí. Tenemos los resultados de la encuesta. Sí, quisiéramos leer los resultados de la encuesta generada en este programa Voces y Propuestas. Recordamos todo lo que conversamos durante ya estas casi 2 horas de programación acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Conversábamos con Nelson Erazo. Se han convocado diferentes organizaciones sociales a nivel país a movilizaciones frente a 2 temas: el tema del alza de combustibles y la política o despolítica de el plan de vacunación en el país. Luego estuvimos conversando con Sibel Martínez sobre el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia de los hechos de octubre de 2019. Hemos finalizado este recorrido informativo con Apauque Castro, dirigente de comunicación de CONAIE, las resoluciones de esta entidad, de organización social. Se viene el Congreso para renovar nuevas autoridades, para renovar las autoridades de esta confederación, y que claro, y un tema se vincula con otro. Octubre de 2019 estará presente en ese Congreso de la CONAIE. Básicamente las fuerzas políticas ahí lo decidirán, y las comunidades. Vamos a la lectura de las estadísticas de lo que fue esta encuesta en este día. La pregunta de la encuesta que se publicó ahora en esta transmisión es: ¿cree usted que las personas a cargo del Estado respondan por la represión de octubre de 2019? Ya tenemos en pantalla de las personas que contestaron. Sí, el 46% cree que sí van a responder, y el 54%, un poco más, solo un 10% más, creen que no. Habíamos conversado a lo largo de este programa precisamente de la dificultad que existe de que estos casos realmente se judicialicen, y solamente el tiempo nos dirá si realmente esto ocurre. También está la exigencia que escuchamos también del dirigente de comunicación de CONAIE, la exigencia por justicia, una denuncia por delitos de lesa humanidad que ahora se confirman con este, o que al menos el informe lo recomienda, de que sea la justicia la que considere las evidencias de una configuración, de una posible configuración de crimen de lesa humanidad. Pues ya hay una denuncia al respecto, y habría, digamos, elementos que permitan esa investigación. Es claro de que hay una confianza tal vez mermada sobre la justicia, sobre la gestión de la justicia, así que eso lo demuestra también la encuesta. La mitad cree que sí, cerca de la mitad cree que sí es posible de que estas personas del Estado que estuvieron a cargo durante octubre de 2019 van a responder por esas vidas, por esas torturas, por esas lesiones que se provocaron durante el paro de 2019, y la otra mitad, un poquito más de la mitad, cree que realmente eso no va a ocurrir. Sin embargo, ahí está precisamente la exigencia desde los sectores sociales al derecho, precisamente el ejercicio de este derecho a la protesta y a la resistencia que está consagrado en nuestra Constitución. Además, cerramos este programa. Recomendamos el domingo, tenemos cobertura especial del debate presidencial, confrontación de ideas. Esperamos que sean de utilidad para el pueblo ecuatoriano, que no vayan por temas personales, sino temas de políticas, de pensamiento, de cada movimiento, de cada candidato. Este domingo se encuentran Arauz y Lazo, y lo estaremos reportando en las redes de Wambra toda la jornada, toda la noche del domingo, el debate presidencial, y nos volveremos a encontrar el martes a partir de las 8 de la mañana. Mi nombre es Jorge Cano. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luisana Aguilar, y nos estamos viendo el próximo martes.